buenas tardes a todo el mundo. Aquí una nueva temporada de All Sport Network. Esperemos que lo disfrutáis igual que el anterior, que tuvo la verdad muchísimas visitas, sobre todo ya el último vídeo. Fue una auténtica pasada el cariño que nos disteis y bueno, entendisteis que este no es un podcast habitual, sino que es un podcast en donde profundizamos mucho más y en donde siempre buscamos lo mejor de nuestro invitado y lo más original y lo más creativo posible. Así que, bueno, primero de todo, saludar a mi compañero Adrián Yáñez. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantado, entusiasmado y con muchas ganas de empezar esta temporada en la que tenemos de nuevo mucho que contar y mucha gente increíble a la que traer aquí, como es nuestro invitado de hoy. Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Jesús, primero de todo, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, aunque no necesitas mucha presentación para la gente que nos dedicamos al mundo del deporte? Es un honor y un placer tenerte aquí, pero si te puedes presentar, ¿cómo resumirías tu carrera, tu currículum hasta el día de hoy, que es absolutamente brillante, por otra parte? Bueno, básicamente yo empiezo a hacer esgrima a los 10 años más o menos, porque en el colegio en el que yo iba, pues se practicaba esgrima. Y yo me quedaba embobado viendo las películas de espadachines, me encantaban, me atraían. Entonces tuve la suerte de que en mi colegio se practicaba esgrima. Entonces empecé en el colegio, enseguida se me dio muy bien, o sea que realmente se me daba bien y ganaba. Y estuve ahí unos años y luego ya pasé al Palacio de Deportes en su momento, en la sala de armas del Palacio de Deportes, y ahí hice mi carrera deportiva con el maestro Joaquín Campomanes y he sido como 5 veces campeón de España senior, he sido también campeón de España junior, campeón de España infantil. Luego he estado en 3 Juegos Olímpicos, estuve en Moscú, que era muy joven, tenía 19, 20 años, luego estuve en Seúl. En Los Ángeles no pude estar porque tuve una lesión muy gorda, estuve como 2 años parados con 3 operaciones de rodilla, que ahí de alguna manera paró un poco mi trayectoria deportiva, porque ya con 20 años estaba ya en tablón de 32 en campeonato del mundo, pero justamente me pilló la lesión y estuve ahí bastante fastidiado. Y estuve en el equipo nacional hasta que me retiré en Barcelona 92. Y luego de ahí la federación me contrató, estuve como 8 o 9 años de director del Centro de Alto Rendimiento del CARE de Madrid, donde ahí básicamente me contrataron para abrirlo al público, ya que era una buena instalación, y para obtener recursos propios. Y ahí yo creo que la labor fue bastante buena, teníamos como 100 y pico alumnos, hacíamos espada en los adultos, teníamos chavales también, y ahí también salió gente para equipos nacionales. Y luego estuve también trabajando en el equipo, entrenador del equipo nacional desde el 2004 aproximadamente hasta el 2009. No logré terminar 2 ciclos olímpicos, pues porque en ese momento el equipo de florete que lo componía Javier Menéndez, Gabriel Menéndez, pues dejaron la esgrima demasiado pronto, lo dejaron con pocos años y no terminé esos 2 ciclos olímpicos que yo creo que podríamos haber obtenido muy buenos resultados, pero bueno. Y luego he seguido en el mundo de la esgrima deportiva también, he sido árbitro, bueno, más que he sido árbitro, soy maestro de esgrima que he ejercido de árbitro. Estuve en los Juegos Olímpicos de Atlanta de árbitro de la Federación Internacional y he arbitrado pues un poco de todo, campeonatos del mundo senior, junior, Juegos Mediterráneo, he arbitrado la final de París entre Plumenel y Cherioni. Y luego ya una vez que termina mi etapa en la federación decido irme, independizarme y he montado mi propia escuela de esgrima aquí en Madrid, en la calle Academia número 6, que estáis todos invitados a venir a verla. Y ahí es donde estoy dando clases. Y durante también, por ya que me he olvidado, en el equipo nacional, cuando tenía aproximadamente 15 años, 16 años, yo llamé a Carlos Llavador al equipo nacional y ha estado trabajando conmigo desde los 16 años hasta casi los 25 por ahí, que ya decidimos que se fuese a Italia porque aquí no tenía puntos de referencia por encima de él. Y entonces, a mis órdenes, de alguna manera, fue bronce en el Campeonato de Europa Sub-23, bronce en el Campeonato de Europa Senior, y luego ya pasó a Frascati a las órdenes de Fabio Gali. Y eso es un poco mi trayectoria. Luego hay una faceta que hace más de 20 años pues creé una metodología de la enseñanza para actores y actrices. Porque yo enseño, la esgrima escénica para mí es esgrima, o sea, yo enseño esgrima, lo único que hay un componente que es la seguridad, ¿no? Los actores y actrices trabajan a cara descubierta y hay que tener
cuidado en ese sentido. Entonces, mi metodología reduce o minimiza al máximo el riesgo que supone trabajar a cara descubierta. Y luego trabajo mucho en teatro en Madrid. He trabajado para el Teatro de la Ópera, para el Teatro Real. Ahora mismo estoy en 2 montajes teatrales, uno para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y otro para el Teatro Fernán Gómez. Y bueno, es una faceta, digamos, más creativa, más dentro de lo que es el mundo de la cultura. No sé si me he enrollado demasiado, quizás. No, está fenomenal. Si profundizamos en todo, el podcast hoy va a durar 3 horas y media. Pero es un lujo porque, claro, tu perspectiva abarca prácticamente todas las vertientes del deporte, ¿no? Desde deportista, entrenador, director de equipo y luego encima también esa parte escénica lo abarca todo. Entonces tenemos una perspectiva pues prácticamente completa. Nos falta que seas nutricionista, preparador físico y psicólogo, lo demás lo tenemos. No, de psicólogo no. Sí, es un poco de todo, ¿no? Sí, realmente yo cuando tenía 18 años, yo empecé a estudiar económicas. O sea, yo empecé a estudiar mi carrera universitaria, que era económica, pero duré 3 meses realmente, porque tomé la decisión de que aquello no me gustaba y yo lo que quería era dedicarme profesionalmente a la esgrima. Y por un lado, deportista, y luego mi salida profesional, que era entrenador o maestro de esgrima. Y entonces ese es un poco el concepto. Y he abarcado un poco todo, la parte de tirador, de deportista, luego la parte de entrenador, que sigo dando clases de esgrima. Tengo chavales que acaban de ganar este año el Campeonato de España cadetes por equipos, el año pasado también lo ganamos. Y luego la etapa de árbitro, que en su momento también estuve haciendo árbitro, y yo luego lo que es el mundo de la esgrima escénica. Claro. Buena barbaridad. ¿Y tú cómo dirías que ha evolucionado toda esa inclusión de diferentes componentes dentro de la vida del deportista? Toda esa inclusión del preparador físico, del fisio, del psicólogo. ¿Cómo dirías que han evolucionado desde tu etapa, desde Barcelona 92, a lo largo de tu carrera? ¿Cómo lo has visto esa evolución? Evidentemente, todo en mi época teníamos carencias. O sea, yo, por ejemplo, siempre echamos en falta el tema de la psicología deportiva. Hay gente que no, hay tiradores que no lo necesitan, pero hay otros tiradores que sí lo necesitan. O sea, porque necesitan pues, desarrollar la confianza, la autoestima. Cuando vas a competir, los nervios y el estrés emocional te impiden rendir al tu 100%. Y eso hay gente que no lo necesita, pero hay otros que necesitan esa ayuda externa y yo creo que la psicología deportiva es fundamental ahora mismo. Y luego el tema también del preparador físico, pues los maestros de esgrima, aunque en los cursos de entrenadores tenemos la asignatura de educación de preparación física y otra serie de asignaturas, pero evidentemente es mucho más lógico que haya una persona específicamente preparada para eso. Entonces es fundamental el preparador físico de cara al equipo nacional. Luego yo soy un poco reacio, entre comillas, en los periodos de formación, de quitar horas a la esgrima para la preparación física. Esto es una cuestión mía. ¿Por qué? Pues porque yo la experiencia que tengo de tantos años en los clubes de esgrima, los chavales suelen venir como mucho 3 veces a la semana y de una media de 2 horas. Claro. Si dedicas parte de ese tiempo a la preparación física, estás dejando de trabajar la esgrima. Entonces yo creo que es mejor primero tener unos buenos esgrimistas. Evidentemente la preparación física debe ir un poco junto, pero no perder tiempo en otras cosas que no sea la esgrima. Y luego ya conforme vayan creciendo, vayan a lo mejor entrando en equipo nacional, ya la preparación física evidentemente ya son semiprofesionales, tienen más tiempo. Yo me acuerdo cuando yo entrenaba el equipo nacional, pues estaba Fernando de la Peña, que era el preparador físico, pues a las 9 de la mañana estaba el equipo nacional haciendo la preparación física de 9 a 10 y media, descansaban y a las 11 empezábamos con esgrima hasta las 12 y media a la 1 y luego una segunda sesión por la tarde a partir de las 4 y media hasta las 7 de la tarde. Entonces sí, pero quitar tiempo, o sea, yo prefiero tener un buen esgrimista que esté un poco peor preparado físicamente que no tener un atleta que no sepa esgrima. Claro. Bueno, pero eso es mi... A nivel técnico, que tenga un nivel técnico alto y táctico y estratégico y luego ya hablaremos de otras cosas, ¿no? O sea, ser un esgrimista inteligente Sí. por encima de otras cosas. Jesús, tengo una curiosidad de lo que nos has comentado, que es cómo se afrontan los Juegos Olímpicos tan distintos, por ejemplo, como son los
los de Seúl en el año 88, en ese país, esa cultura, cómo fue la preparación, cómo fue la convivencia ahí, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar porque nos escuchan muchos deportistas, qué nos puedes contar del máximo rendimiento que es estar en unos Juegos Olímpicos, la convivencia, la preparación, precompetición, las horas previas, las horas posteriores? Un poco en resumen, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia olímpica? Bueno, realmente la preparación es lo mismo que si vas a un campeonato del mundo senior, o sea que realmente tú has hecho evidentemente cuando estás en un equipo nacional, tienes tus entrenadores, tienes una programación, por un lado de ciclo olímpico, luego tienes luego tienes ciclos de año a año, campeonatos, o sea que está todo programado de alguna manera. Pero la sensación de unos Juegos Olímpicos evidentemente rodea una cuestión que es un poco fuera de lo que es el ámbito deportivo, deportivo de la esgrima en este caso. O sea, que hay más deportes, más deportistas, vas a una villa olímpica, sabes que la trascendencia que tiene tus resultados o no resultados es mucho mayor porque el país, en este caso España, está con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos, pero a nivel puramente técnico la preparación es exactamente la misma. O sea, tú tienes, como te digo, tu preparación técnica, tu preparación física, tu preparación psicológica, estás entrenando en Madrid, te concentras y llegas a unos Juegos Olímpicos y ya está. Es lo mismo, es una competición como otra cualquiera. Pero con esas connotaciones, evidentemente, que sabes que si tienes una medalla la repercusión es fantástica, como le pasó a Pirri, que justamente luego fue medallista, creo que también fue bronce en el Campeonato del Mundo Senior. La repercusión mediática fue poca, pero su repercusión mediática de la medalla en la Olimpiada, pues fíjate lo que fue maravilloso. Y simplemente es eso, sientes esa presión un poquito más, pero no a nivel de preparación es lo mismo. Y tu foco de atención, porque claro, a muchos deportistas cuando van a las Olimpiadas tienen esta responsabilidad de cargar sobre sus hombros un país, y tú lo hablas como si fuera algo absolutamente normal, y hay gente que no lo ve así. ¿Qué les dirías a esos deportistas que pueden estar ahora mismo iniciando otro ciclo olímpico y que en 2024 no han podido rendir porque a nivel mental tenían esta sobrecarga de responsabilidad y no tenían el foco de atención igual en donde lo tenían que tener, que es el rendimiento, sino que lo tenían en estos factores externos como son la presión mediática, la prensa, lo que se espera de mí, no he sido suficiente, no, todos estos distractores que hacen que no rindas a tu mejor nivel? ¿Cuál era tu estrategia? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te preparabas a nivel mental? Pues nosotros lo hacíamos como podíamos porque realmente no teníamos un apoyo. Bueno, bien es cierto que para Barcelona 92 sí la federación contrató a una persona que era un sofrólogo, que además nos sirvió mucho, no me acuerdo cómo se llama, Mariano Espinosa, creo recordar, incluso él publicó un libro sobre sofrología. Básicamente lo que él planteaba es que, y a mí me sirvió bastante, pero ya fue un poco, para Barcelona 92 ya me pilló un poco tarde, diríamos. Lo que él planteaba es que evidentemente el estrés emocional, o sea, la mente de alguna manera en ese estrés emocional lo que hace es distorsiona tu cuerpo, ¿no? Los nervios y tú rindes a un nivel inferior al que tienes. Entonces, lo que planteaba es que a través de técnicas de relajación del cuerpo lograr incidir en la mente. Pero él lo que planteaba que era un entrenamiento diario, ¿no? Que tú tenías que dedicarle 10, 15 minutos todos los días, por un lado, a esas técnicas de relajación para poder controlar tu mente. Y luego hacía unos ejercicios de visualización, ¿no? Cómo te veías en la competición, si había algún elemento externo o extraño o que te perjudicaba, pues el árbitro, no sé qué, te tenías que ver solucionando esos momentos, esos problemas que te podían surgir. Y esa visualización de alguna manera también te servía. Con lo cual, la preparación psicológica para Barcelona 92 yo creo que algo nos aportó. Realmente no estuvimos demasiado tiempo. Y luego, el tema de la Olimpiada, pues la gente que puede tener ayuda externa de psicólogos, lo que tienen que intentar es aislarse de todo eso, aislarse a nivel mental, ¿no? Centrarse en lo que es la competición. La competición es al final que tienes delante a un tío, hay eliminación directa, o sea, no hay pool ni nada, sabes con quién te va a tocar y tienes que haberlo analizado, haberle visto, haber analizado un montón de vídeos y ver cuál va a ser tu planteamiento táctico con este en concreto y luego los demás que te vas a encontrar.
insisto, solamente centrarte en lo que es la pura y dura competición. Y todo lo que hay alrededor, pues intentar mantenerlo un poco al margen. O sea, hay que vivirlo, porque unos Juegos Olímpicos se viven, ¿no? Vas en la Villa Olímpica, vas por ahí, ves a Michael Jordan, ves a Nadal, ves a no sé cuándo, tú eres esgrimista y muy bueno también, o sea, que lo único que eres poco conocido, pero para mí tienes el mismo valor que el Michael Jordan o el Nadal, exactamente el mismo. Pirri cuando anda por la Villa Olímpica es el mismo, o como insisto, tiene el mismo valor que cualquiera de estos grandes deportistas, que no es que sean más grandes deportistas, sino que son más conocidos, básicamente. Entonces, aislarte de todo eso. Muy claro, Jesús. Adrián, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, muy bueno. Bueno, Jesús ha trabajado con actores de la talla de Javier Bardem, José Luis Gil, Aitor Luna, Viggo Mortensen, ha trabajado con los dos agatristes que han ido al cine y de hecho que ha salido publicado por Arturo Pérez Reverte, ¿no? Como maestro de esgrima Jesús Esperanza. ¿Es así? Sí, en una novela. Bueno, es un honor para mí. Yo ya soy un personaje hasta cierto punto que pasaré a la historia porque estoy en una novela de Arturo Pérez Reverte. Sí. Yo a Arturo le conozco, tengo más o menos, no amistad, pero sí le conozco porque le he hecho algunos trabajos para la presentación de sus libros de Reverte. Incluso me pidió hace unos años un trabajo para la Academia de la Lengua. Esto no la gente no lo sabe. Porque yo también me he preocupado de estudiar lo que es la historia de la esgrima y lo que es la verdadera destreza de Luis Pacheco de Narváez, o sea, toda la esgrima del siglo XVI-XVII. Entonces, un día vino a mi escuela, como estamos detrás de la academia, yo no estaba de viaje, pero me dejó unos folios con un montón de palabras, porque había habido una pregunta que había hecho un traductor de la Unión Europea a la Academia de la Lengua diciendo que había una serie de palabras en el diccionario que ponía el epígrafe ESGR, que se refería a la esgrima, pero que veía que no había muchas palabras de la esgrima actual, de deporte, y que sí había algunas palabras que no se entendían porque eran de alguna manera unos modos o unas palabras un poco antiguas, pues tajo, revés, medio tajo, etcétera. Y entonces todas esas palabras me las dejó Reverte y tuve que hacer un trabajo de definir todas esas palabras, meter las palabras nuevas de la esgrima deportiva y luego me mandó una carta felicitándome el presidente de la Academia de la Lengua. Y entonces lo que contaba, en una de sus novelas de Reverte, Hombres Buenos, que si no la habéis leído, yo os la recomiendo. La he leído. Pues está narrada como en Hombres Buenos, ¿sí? ¿La habéis leído? Sí, sí. Yo sí. Yo. Pues ahí está narrada como en dos tiempos, el tiempo, diríamos, del escritor, y entonces el escritor dice, bueno, en la novela tengo que hacer un duelo, mi personaje fulano tiene que hacer un duelo con no sé cuánto, mi personaje debe tener como 50 y pico años, voy a ver si con 50 y pico años puedo mantener un duelo en condiciones. Entonces, a lo que se refiere Reverte, que donde menciona es, y me fui a la galería del maestro Jesús Esperanza, que está a las espaldas de la Real Academia, y ahí con mi amigo Jacinto Antón, que es un periodista, pues se tiré ahí unos tiros y no sé qué. Con lo cual, bueno, es un honor para mí figurar en una de las novelas de Reverte. ¿Cómo es trabajar, por ejemplo, con Javier Bardem? ¿Cómo es Javier trabajar? Bardem vino a la escuela, sí, vino pero poco, porque vino un par de veces. A ver, se estaba haciendo antes de la pandemia, iba a ser una serie sobre Hernán Cortés que se iba a rodar en México. Y entonces a mí la productora contactó conmigo, entonces vino Javier Bardem, su hermano, que no me acuerdo el nombre, Bardem también, pero no me sale el nombre ahora, y otra serie de actores. Carlos Bardem, Tamar Navas, y o sea, 4 o 5 actores, y yo les estuve dando clase de espada y daga y tal, todo eso. Pero luego iban a rodar a México con un grupo de especialistas, o sea, a mí me los dejaron solo para formarlos a nivel de esgrima. Se fueron a México, iban a empezar a rodar la serie de Cortés, pero empezó la pandemia, tuvieron que parar todo, todos los mandaron para Madrid, para España, y se quedó paralizado el proyecto, y ahí se ha quedado. Adrián, si me permites, yo creo que estamos... Creo que estamos delante de un enorme deportista, pero a la vez una persona que de metodología es una auténtica barbaridad. Entonces, estoy convencidísimo. O sea, se le nota cuando habla por las responsabilidades que ha tenido, con quién ha trabajado. Entonces, Jesús, yo te quería preguntar, porque
Yo estoy últimamente, ahora estoy en Alicante trabajando como entrenador de baloncesto y también como psicólogo deportivo y me gustaría preguntarte cómo ves tú todo el tema del aprendizaje, cuál es tu metodología de enseñanza para que los actores o con gente que hayas trabajado pueda aprender más rápido y mejor. ¿Cuáles son tus pasos a seguir en tu metodología, en todo aquello que has trabajado, que digas, esto es importante, esto es muy importante, porque se aprende más rápido y se aprende mejor? Si nos puedes explicar un poco. Vale, sí. Ujú. Vale, mi metodología la baso, o sea, como yo he dicho antes, yo enseño esgrima, o sea, porque la esgrima escénica es esgrima, o sea, hay que enseñar esgrima. Entonces, mi metodología la baso, primero hago un módulo, o sea, estoy hablando de la formación de actores. Luego otra cosa es una producción concreta que me dice, oye, pues vamos a hacer un teatro, estos son los actores, ¿saben esgrima, no saben esgrima, cuánto tiempo tengo? Eso es otra cosa. Estoy hablando de los cursos regulares que yo doy para formación de actores. Entonces, yo hago un primer módulo de sable. Siempre empiezo por el sable porque es más fácil, enseguida se coge y tal. Y dura aproximadamente 24 horas de clase. Y en este módulo de sable lo que enseño es desde la posición de la guardia, marchar, romper, fondo, los ataques al travesón, flanco, o sea, todo lo que es la pura y dura técnica de sable. Y lo hago con careta, siempre con careta. Lo único que yo he desarrollado una serie de ejercicios para la seguridad. Básicamente se basa en dos cosas. Uno, la punta del arma nunca tiene que estar en trayectoria de ojos, porque realmente el riesgo de verdad en la esgrima escénica son los ojos, que te equivoques, o sea, si tienes la punta mirando al ojo y la coreografía es que yo me voy para atrás, pero me equivoco y vengo para adelante, pues si está la punta mirando a mi ojo, pues me atraviesa y me mata. Entonces, la punta nunca debe estar en trayectoria de ojos, nunca debe estar ahí. Eso por un lado. Y luego la segunda parte de la metodología o de los ejercicios de seguridad es que aunque tiene que haber acción-reacción siempre, para que haya una parada tiene que haber previamente un ataque. Entonces, primero tiene que haber la acción del ataque y luego la parada. Pero realmente yo lo que hago es que solamente choco, imaginaos un ataque de sable a la cabeza, ¿vale? Solamente choca el sable cuando el otro está cubierto, cuando ha llegado a cubrirse. No que esté en quinta y le tire en quinta, no. Acción de ataque, reacciono a la parada de quinta y cuando veo que está cubierto, choco. ¿Eso qué implica? Que si el compañero en un momento determinado a toda velocidad en teatro se le olvida la parada, yo tengo la capacidad de bloquear y no le parto la cabeza. Entonces estos ejercicios, si veis mis coreografías, que hay un montón por internet, yo ataco, parece que ataco a toda hostia, pero si mi compañero se le olvidase una parada, inmediatamente se frena y no le toca. Entonces esto da una seguridad terrible y lo que te permite es trabajar a mucha velocidad. Entonces, todo esto lo desarrollo en el sable. Y luego el segundo módulo es un módulo de florete, donde se enseña toda la técnica del florete, acciones sobre el hierro, ligamentos, no ligamentos, batimientos, ataques, para respuestas, para circulares, transportes, envelopement, todo lo que es la pura y dura técnica de florete. Y con la seguridad, el concepto de seguridad, lo mismo, la punta nunca debe estar en los ojos, siempre capacidad de bloquear, etc. Y luego hago un tercer módulo que es espada y daga del siglo XVII. Con conceptos de esgrima histórica, pero tampoco es esgrima pura y dura histórica. O sea, yo cojo esos perfumes de Pacheco Narváez y la vulgar destreza y utilizo esto para que sea lo más realista y que tenga mayor rigor histórico. Y básicamente, una vez que un actor ha pasado por estos tres módulos, está formado, tiene los conocimientos suficientes y las pautas de seguridad adquiridas, que si tiene que utilizar la esgrima o la requieren en cualquier producción, tiene la capacidad de hacerlo. Luego ya depende qué maestro contraten y para esa producción o hacer las coreografías, pero ya estaría formado. Luego también ya en un grupo avanzado que tengo, trabajo también espada de mano y media, como mandoble, ¿no? Con espada de mano y media. Algunas veces hago pues ya cosas de coreografías de 1 contra 2 o 1 contra 3, etcétera. Pero eso ya es un poco ya virtuosismo. Pero para la formación de los actores, sable, florete y espada y daga. Clarísimo. Y las pautas de seguridad. Clarísimo, Además Jesús. Clarísimo. Muy vistoso, tiene pinta de ser divertidísimo para ellos, ¿no? Sí, es divertido. Hay una parte creativa, claro. Porque las coreografías normalmente, claro, yo cuando me contratan para hacer una pelea en una obra de teatro, por ejemplo, como les digo, trabajo más en teatro que en cine,
primero tengo una reunión con el director, me pasan el texto, yo tengo que ver cuál es el conflicto, ¿no? Porque la esgrima escénica tiene que estar al servicio de la obra de teatro, o sea, al servicio de la escena, del conflicto, se tienen que ver los personajes, o sea, no se trata de hacer una exhibición de esgrima, no. O sea, la esgrima escénica tiene que estar al servicio de la historia que estamos contando. Por eso tiene que haber los personajes, se tienen que sentir los personajes, se tiene que ver el conflicto, tienes que reflejar todo eso. Y yo lo que hago es traducir al lenguaje de las armas aquello que ocurre. El director, obviamente, tenemos una reunión conjunto y me tiene que decir, pues quiero comedia, quiero clave de comedia, pues toda la esgrima va en clave de comedia. Quiero hiperrealismo, pues hiperrealismo. Quiero espectacularidad, todo eso, y yo, como digo, hago la traducción al lenguaje de las armas, con lo cual es muy divertido, o sea, que es una parte muy creativa, ¿no? Y luego, para que una coreografía, y sobre todo en teatro, sea creíble, mi estilo siempre es intentar llegar a lo más cerca del realismo, pero teniendo, como insisto, lo comentábamos antes, hacer una pelea hiperrealista es muy sosa, porque yo siempre pongo el ejemplo. Tú imagínate que vas por la calle y un tío te saca una navaja, ¿no? Pues si jugarte a un tocado a punta viva, pues podrías irte corriendo, pero quieres entrar en conflicto. Pues distancia de seguridad, pim, 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 tranquilo, a ver quién, momento, distancia, y uno ataca cuando tome la decisión, y si pincha carne, atraviesa, y si no, la han parado y la han matado, ya se acaba la coreografía. Entonces, claro, ese hiperrealismo no sirve. Y entonces hay que tener ese momento de un poco de la espectacularidad, ¿no? De la esgrima. Y mi estilo es un poco eso, intento ser lo más realista posible, y la credibilidad lo da fundamentalmente la velocidad y luego la interpretación de los actores. Eso es fundamental. Como insisto, no se trata de hacer una exhibición virtuosa, no una serie de sucesión de espadazos sin ton ni son. No, tiene que haber un actor ahí que esté representando su personaje, si tiene miedo, no tiene miedo, si es altivo, todo eso hay que reflejar. Trabajazo. Has comentado que Wow. sí, es una gozada, ¿eh? Para que sea una coreografía como más realista, se tiene en cuenta también como la personalidad del personaje de cara a su estilo de lucha. Claro, claro. También, claro. ¿Tú crees que eso... Sí, claro, todo tiene... luego ahí depende, o sea, todo se tiene en cuenta. El personaje, si puede ser cobarde, no cobarde, si es gracioso, no gracioso, si es altivo. Luego no es la misma, la esgrima del siglo XVII tiene que ver, pero es distinta a la del siglo XVIII. Entonces, si tenemos una producción con un rigor histórico, porque la producción lo requiere, pues si estamos en el siglo XVII, normalmente trabajamos con espada ropera del siglo XVII, daga de mano izquierda, el vestuario de la época, evidentemente, y algún perfume de la esgrima del XVII, pues afirmarse de Pacheco Narváez, que es el brazo estirado formando ángulo recto, etcétera, etcétera, alguna posición de la vulgar destreza, o sea, acciones que más o menos que se hagan con la esgrima que se hacía en el siglo XVII. Si nos vamos al siglo XVIII, estamos trabajando con el espadín francés del siglo XVIII, la esgrima ya es mucho más de punta, es más de florete, y hay muchas acciones muy bonitas, y hay coreografías mías por ahí de espadín francés del siglo XVIII. O si es de sable, tipo el zorro. Pues todo esto depende que cada época tiene su esgrima y tiene sus armas. Luego hay veces que hay producciones que son atemporales, ¿no? Entonces puedes meter lo que te dé la gana. Ya. Pero esto yo creo que a nivel deportivo también se ve un poco reflejado, ¿no? O sea, también, si tú conoces al deportista, en esgrima se ve. En esgrima se ve que los que son más nerviosos en la pista también son más nerviosos. O sea, su estilo de lucha, por así decirlo, ¿no? Su estilo de combate también va un poco acorde a su personalidad. Sí, eso es fundamental, claro, eso se ve desde pequeñitos. O sea, los chavales ya los ves desde pequeñito cuando empiezan a tirar, qué personalidad más o menos tienen. Evidentemente todo evoluciona y tienen que aprender técnica, pero si ves un poco la personalidad, si alguien es más valiente, más arrojado, es más ofensivo, hay otros que son más defensivos, más cohibidos. Luego te lleva sorpresas, luego el gallito que parece que es el gallito se pone la careta y es un cobardica. Sin embargo, el cobardica se pone la careta, se mete, se oculta y sale la personalidad de un espadachín fantástico, ¿no? Es un mundo, el mundo del trabajo con los chavales es fantástico. A mí me parece
que la labor o la profesión de maestro de esgrima, que es mi profesión, o sea, yo presumo de ser maestro de esgrima. O sea, yo cuando me tengo que poner profesión, maestro de esgrima, yo presumo de ser maestro de esgrima. Me parece una profesión súper creativa. O sea, empiezas a coger un chaval o una niña o una niña con 10 años, por ejemplo, y empiezas a trabajar con él, cómo le vas enseñando, no solamente la técnica, sino vas acompañándole en su crecimiento como persona, los buenos valores que le debes transmitir y cómo vas creciendo hasta que puede tener a lo mejor 18, 19 o 20 años y puede ser que continúe en el equipo nacional o ya a lo mejor lo deja por cuestiones de estudios o de trabajo. Entonces, todo ese proceso, acompañar a la formación esgrimística y personal de los alumnos, creo que es una profesión súper creativa y a mí me llena, evidentemente. Y llevándolo, Jesús, al terreno ya totalmente deportivo, entrenando, por ejemplo, a deportistas para Río 2016, ¿cuál era tu proceso con esos deportistas? ¿Tocabas más campos? ¿Lo hacías de forma holística o, como nos has dicho, el importante es que técnica, táctica y estratégicamente el esgrimista sea un esgrimista el máximo nivel posible y a partir de ahí ya podemos trabajar a nivel físico, etcétera? Hablamos de tu experiencia en Río 2016 entrenando a deportistas. El Río no estuve, o sea, yo cogí el equipo nacional del 2004, creo recordar, Sí. después de la Olimpiada, no me acuerdo qué Olimpiada esa de 2004, no recuerdo cuál era, si era Atenas, no me acuerdo ya cuál era. O sea, cojo los 5, 6, 7 y 8. Se clasifico a Javier Menéndez para los Juegos de Pekín. Lo suyo era haber terminado otro ciclo olímpico, pero en el 2009 Javier Menéndez decide dejar la competición, estaba quemado. El hermano Gabriel, que era súper joven y con una proyección de futuro maravillosa, decide dejar la competición. En ese momento, yo creo que era el 2009. ¿Por qué deciden dejar la competición? ¿Por qué lo deciden? Pues porque estaban un poco quemados, o sea, un poco la historia de Javier Menéndez. Él empieza a hacer esgrima en Cuba, no sé si conocéis un poco su biografía, así. Sí. Con 14, 15 años viene a España, con una situación económica familiar pues compleja, porque vienen de Cuba, y de alguna manera él empieza a hacer esgrima, empieza a destacar con 15 años, 16 años, y enseguida entra en la disciplina del equipo nacional. Y de alguna manera, ya, y en aquel momento había dinero, o sea, había dinero porque había becas para deportistas, o sea, no grandes cantidades, pero sí te permitían poder entrenar, que eso es fundamental. Tiene que haber una compensación económica si quieres exigir a un tío que esté 5, 6 o 7 sesiones semanales y viajar, etcétera. Y entonces, de alguna manera, empezó muy joven en el equipo nacional. Tenía una presión familiar porque de alguna manera la familia dependía un poco de sus resultados, porque también había primas por resultados, y yo creo que eso de alguna manera le presionó psicológicamente para que dejase la esgrima demasiado pronto. O sea, que con 20, no sé qué años tenía, yo creo que tenía 28 años o por ahí, tenía que haber terminado su ciclo olímpico desde el 2009, después de Pekín, se clasifica 2008, pues haber llegado hasta el 2012 y que hubiese obtenido su mejor resultado. Y era un tirador que había ganado Copa del Mundo en Brespiño, un tirador con resultados fuertes. Y lo deja con 28 años, que es súper joven, y el hermano Gabriel Menéndez, que era un tirador también con una proyección fantástica, pues también decide dejarlo. Wow. Y ya el equipo que había en ese momento, que estaba Rodríguez Catoira y Luis Capdure, que eran un poco más mayores, al ver que ya se desmembra un poco el equipo, pues ya también lo deciden dejarlo. Yo ya incorporo ahí a otros tiradores que yo tenía, Julián Montero, que era un tirador que empezó conmigo con 10 años, que había sido séptimo en el Campeonato del Mundo Cadete y tal, y ya incorporo también a Carlos Llavador, o sea, un grupo joven para intentar, diríamos, crear un nuevo equipo nacional, porque los fuertes lo habían dejado. Con lo cual ahí se rompe la cadena, porque es fundamental que haya un intercambio de generaciones, que no se rompa esa cadena, porque si no tienes puntos de referencia, luego es muy difícil, que es lo que pasó. Pero bueno, incorporé a Llavador y esta gente joven como Julián Montero, Álvaro Echevarría, Daniel García Unión, estuvieron unos años, pero la presión familiar, empezó la crisis, ya no había becas, entonces uno estudió ingeniería aeronáutica, el otro estudió ADE, etcétera, y lo fueron dejando. Y se quedó como punta de lanza Carlos Llavador.
Como dije, he estado como 10 años trabajando con él y hasta que tomamos la decisión de decir, vamos para ver, aunque ya en España conmigo había sido, como he dicho, bronce en el Campeonato de Europa Senior, para dar el salto cualitativo, para luego haber sido medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, etcétera, etcétera, ganar Copas del Mundo, necesitaba estar en un entorno que hubiese gente por encima de él. Y por eso tomamos la decisión de que fuese a Frascati. Súper importante esto de Sí, tener estos espejos, esta gente referente, tenerla por encima. claro. ¿No sé por qué tenía la neura de que habías entrenado para deportistas en 2016 en Río? Bueno, han sido neuras mías que tengo habitualmente. No. Bueno, yo dejo el equipo nacional, o sea, yo dejo la federación en el 2013, o sea, eso es, creo del 2013, porque en el 2009 se quita Javier Menéndez, Gabriel Menéndez, dejan el equipo nacional, yo sigo trabajando con estos jóvenes, 2010, 2011, 2012 intento clasificar a Llavador, pero era muy joven para los Juegos Olímpicos del 2012, no lo conseguimos. También María Mariño trabaja conmigo, porque viene desde Galicia y estuvo trabajando conmigo durante muchos años. Ya en el 2013 es cuando viene la crisis gorda en federación. La federación me ofrece seguir vinculado a la federación, llevando el equipo nacional, pero tenía que asumir la escuela de entrenadores, venía la crisis gorda, había una reducción salarial, o sea, realmente yo vi el momento que prefería desvincularme de federación y así lo hago. Bien es cierto que hasta el 2015 yo ya no tengo relación con federación y desde el 2013 al 2015 yo sigo dando clase a Llavador y a María Mariño, incluso a Sergio Lacasta en mi escuela gratis, porque lo que no iba a hacer es dejarles sin entrenador. Yo les dije, si queréis, pensáis que yo os puedo aportar todavía cosas, está mi escuela y yo estoy a vuestra disposición. Desde el 2013 al 2015, tanto Carlos Llavador como María Mariño como Sergio Lacasta venían por las mañanas a mi escuela, tomaban clase conmigo, como te digo, gratuitamente, y luego ya ellos ya entrenaban ya con las órdenes de, no me acuerdo que llevaba así Javier Villapalos, un poco la coordinación de aquello. Hasta que ya en el 2015, creo recordar que es cuando Carlos ya se va a Italia. Eso es vocación, ¿eh? Eso es vocación, esa auténtica pasada. No, es que hay una cosa para mí que es fundamental, que es que yo llevo a gala, que es que un maestro de esgrima siempre tiene que hacer prevalecer los intereses de su alumno a sus intereses personales. O sea, a mí no me duelen prendas de decir, Carlos Llavado, yo podía decir, este es mi alumno, yo me lo quedo aquí, quédate conmigo, porque yo no sé qué. No, yo veo que el interés de mi alumno es que debe ir a Italia. Entonces yo priorizo siempre el interés de mi alumno a mi interés personal. Tú tienes que ir a Italia, vamos a ver cómo, dónde, con quién, etcétera. Y ahí para que tú crezcas más. O sea, mi éxito es que mi alumno llegue a lo más que pueda. No quedármelo ahí, que es mío. No, eso no. Para mí, yo siempre he hecho esto. Yo siempre priorizo el interés de mi alumno o los intereses de mis alumnos a mi interés personal. Bárbaro. Y yo me alegro que Carlos Llavador gane campeonato de medallas en mundiales y yo sé que me tiene un cariño especial y un reconocimiento cada vez que viene a Madrid, que vamos, cenamos. Bárbaro, Jesús, bárbaro. Ojalá más gente como tú, por favor. Adrián. Bueno, yo soy un poco la vieja escuela. Yo no sé si quizás a lo mejor estoy un poco antiguo, ya estoy un poco en plan reverte. Yo me sigo considerando maestro de esgrima. Ahora yo creo que la gente son más entrenadores que maestros de esgrima. Que hay un pequeño matiz que podríamos hacer un debate eterno sobre qué es un maestro de esgrima, qué es un entrenador de esgrima. Sí. Pero hay una serie de valores que no se deberían perder. O sea, la esgrima es un deporte que tiene unas características que no tienen los demás deportes. Primero, la esgrima no deja de ser la actividad humana de ataque y defensa con armas blancas, que transita a lo largo de la historia hasta convertirse en deporte. En una actividad lúdica, fantástica, uno de los deportes que están considerados más completos, pero tiene esa característica. En el siglo XVII se hacía esgrima, Calderón, Lope hacían esgrima, no jugaban al básquet, o hacían esgrima. Y luego además la esgrima lo que tiene es que está íntimamente ligada con la cultura, con la literatura, con el cine, con el teatro, etc. O sea, este patrimonio que tenemos nosotros deberíamos hacerlo valer. La esgrima deportiva lo ha perdido un poco, sin embargo, ahora la gente que está dedicándose a la esgrima histórica ha recuperado todo eso que nosotros lo habíamos perdido.
de una manera que maravilloso, fantástico. Yo conozco a gente de esgrima histórica, me parecen que son unos portentos a nivel de estudios, son historiadores, conocen la evolución de la esgrima, la historia, o sea, son fantásticos. Pero es un patrimonio que tenemos y que no deberíamos perder, porque es algo que nos diferencia con los demás deportes. Súper interesante, y que desde aquí llegue el mensaje a nivel de altavoz, importantísimo, Sí, sí, que no sí. se pierda, clave. Esto lo vamos voy a hacer un spoiler de esta temporada. Esto lo vamos a potenciar también desde el Sport Network, y vamos a traer a gente de esgrima histórica para ver cómo se vivía en aquellos momentos, también de forma holística, ¿no? Un poco lo que queremos contar, pero en distintos momentos de la historia. Queremos ver también cómo ha evolucionado eso. Así que gracias por darnos pie, Jesús, pero está ya cerradas entrevistas y sí, esto se va Fantástico. actualizando. Y vamos a seguir un poco en esta línea, porque tú has trabajado con los dos Alatristes, con Viggo Mortensen y con Aitor Luna. Eh, Sí. ¿Qué diferencias ves? Porque uno es trabajo en una película, otro es trabajo en serie, y los estilos de lucha son distintos también, ¿no? O entre ellos, Bueno, ¿cómo lo ves? a ver, yo te cuento exactamente, o sea, yo siempre zapateo a tus zapatos y lo que es mío, lo que no es mío, no es mío. O sea, en la película de La Triste que dirigió Díaz Llanes, la productora contacta conmigo, yo le enseño, o sea, hago una muestra de mi trabajo, yo ya tenía conocimientos encima del siglo XVII, y viene Viggo Mortensen a Madrid con Agustín Díaz Llanes y vienen a verme, en aquel momento estaba director del centro del CARE de Madrid. Entonces yo les muestro el trabajo, y entonces Vigo iba a estar como una semana o 10 días en Madrid, y entonces ve el trabajo y dice, yo quiero trabajar con este tío durante 10 días aquí, el tiempo que estoy en Madrid, porque luego me tengo que ir a, no sé, a Nueva York o a Londres. Entonces estuvo trabajando conmigo durante 10 días, yo le di clase de esgrima de espada ropera, daga de mano izquierda. Luego Agustín Díaz Llanes, al filo del verano, habló conmigo y me dijo, Jesús, quiero que me coreografíes estas secuencias, me pasó las secuencias, con lo más cercano a la esgrima del siglo XVII, lo más realista que puedas, ¿vale? Entonces yo durante el verano coreografié todo esto y luego se lo mostré con los alumnos, actores, alumnos míos, dice, pues pelea de espada ropera contra espada ropera, espada y daga contra espada y daga, espada y capa, que hay técnicas de espada y capa, 1 contra 2, esgrima de farol también, o sea, monté una serie de coreografías de las secuencias que él me pidió. Pero luego bien es cierto que una vez que ya iba a empezar el rodaje, vino un maestro afamado de Hollywood, Bob Anderson, que no sé si sabéis quién es, pues Bob Anderson es un maestro que es un poco o sea, es un poco la trayectoria que hemos seguido muchos maestros que nos dedicamos al mundo del teatro, del cine. Él había sido entrenador de los equipos nacionales ingleses, era inglés. Pasa que en un momento determinado creo que emigra a Canadá, empieza allí a dar clases de esgrima deportiva, pero en un momento determinado empieza con la esgrima escénica igual. Entonces, lo único que es la época fantástica de Hollywood y la clase de Tyrone Power, no sé qué, Bob Anderson ha hecho La Princesa Prometida, El Señor de los Anillos, un montón de películas de la época gloriosa de Hollywood. Y entonces, como Vigo le conocía también del Señor de los Anillos, cuando se va a empezar el rodaje, pues Bob Anderson viene. Me consta que visualiza todo el trabajo que yo había hecho, que había grabado Agustín Díaz Llanes de las secuencias que yo había hecho, pero las coreografías son suyas. O sea, puede ser que estén, y de hecho están inspiradas en algunas cosas que yo he marcado, pero realmente el maestro que coreografía la película de La Triste es Bob Anderson. A mí la productora, yo estuve en todo el rodaje porque me pidió como 30 o 40 personas que fuesen actores, que supiesen esgrima escénica, etcétera, para las secuencias que había un poco más de pelea. Y yo presenté a 30 o 40 actores que trabajaron allí peleando. Pero eso es la historia. Y luego realmente la serie que di clase a Aitor Luna, a Filipos Valquiero, a una serie de actores les di clases. Pero luego se fue a rodar todo a Budapest y allí contrataron a un coreógrafo de esgrima escénica. O sea, no se llevaron a ningún equipo técnico de España, que eso fue también una polémica porque había muchos equipos técnicos de electricistas, operadores de cámara, etcétera, etcétera. Estaban esperando esa producción porque parece ser que iba a ser gorda, pero al final se la llevan a rodar a Budapest, creo que era recordar, y entonces no se llevan a nadie de España. Entonces subcontratan todo allí. Y el maestro de esgrima también lo contrataron allí. Yo les di clase y enseñé a Aitor Luna, que no sabía nada de esgrima, le enseñé todo lo que sabía.
Y Jesús, primero, ¿cómo cojones convences a Viggo Mortensen de trabajar contigo? Porque tienes que ser muy especial. O sea, no, vamos a ver, es Viggo Mortensen. ¿Qué cojones? O sea, ¿cómo le convences? O sea, este tío ha visto No, yo no le, todo. yo no le convencí. Él ya estaba contratado, había llegado a un acuerdo con la productora, iba a hacer a la triste y es muy metódico. O sea, pero aparte de que es un tío encantador, es muy metódico. O sea, él, por ejemplo, creo que se fue se supone que a la triste viene nació en León o por ahí, pues creo que se fue a León a ver un poco el acento, un poco la idiosincrasia de León. Wow. Entonces, cuando vino, como te he dicho, el ejemplo contactaron conmigo la productora y vino Agustín Díaz Llanes y se trajo a Viggo Mortensen, no me acuerdo quién más, y vino 2 o 3 a ver mi trabajo. Yo enseñé, me hice una coreografía con alumnos míos y yo enseñé mi trabajo. Entonces a él le gustó mucho y dijo, hostias, pues yo voy a estar 10 días aquí, quiero que me dé clase este tío. Lo pidió la productora y la productora habló conmigo, oye, que quiere tomar clase contigo. Y yo encantado, y claro, fuimos. Hay una pequeña anécdota que empezamos a dar clase en el CARE, pero le vio a alguien, joder, y se creó un remolino de gente allí, entonces ya a partir del segundo día iba yo al hotel, creo que era Hotel Suecia, que estaba allí hospedado, le iba a dar clase yo al Hotel Suecia, porque si no el revuelo que Los hacía era tranquis. increíble. Sí. Y, y Jesús, este tipo de gente que es tan exitosa, nos has hablado, has dicho un adjetivo que creo que es muy importante, que son gente metódica. Eh, Llevo mucho tiempo estudiando valores y estándares de personas de éxito. ¿Qué destacarías, por ejemplo, de una persona como Viggo Mortensen, que has podido trabajar con él, a nivel de valores y a nivel de estándares? ¿Qué hábitos tiene Viggo Mortensen eh, que le hacen ser lo que es, al final, que es una auténtica estrella en su campo? Hombre, yo creo, bueno, también, o sea, yo he hablado con él cuando le di clase, pero también más que a nivel biográfico, es un poco las entrevistas que ha hecho, pero sí me consta que sí, porque pues estaba allí. Primero, que se toma muy en serio su trabajo, o sea, él tiene que buscar un personaje, ¿no? Tengo que hacer de espadachín del siglo XVII español. Entonces, por un lado, como te digo, a la triste se supone que era de León, se va a León y se empapa de León y se come los chorizos allí de León o lo que fuese, ¿no? Se viene. Luego también tenía una parte muy torera, ¿no? Porque entonces va a haber toros, los toreros, ¿no? Un poco en plan chulo así, un poco lo que es un matasiete, un espadachín, un bravo del siglo XVII. O sea, son muy metódicos a la hora de crear su propio personaje. O sea, no hay que entender que son actores y yo tengo que hacer de espadachín. Y tengo que ponerme, y entonces tengo que aprender esgrima, por eso quiso dar clase conmigo, luego estuvo tiempo luego ya con Bob Anderson para hacer las coreografías. Entonces, son gente muy metódica. Y luego son gente, bueno, no todos, claro, hay de la Viña del Señor hay de todo, pero en este caso con Vigo es un tío muy cercano que sabe dónde está. O sea, yo, por poner otra anécdota, recuerdo que cuando fui a darle clase al Hotel Suecia, no sé qué, que yo llevaba el peto, la careta, la espada ropera, no sé qué, todo lo metí en una saca. Entonces él me dijo, bueno, vas al coche, te ayudo a llevarte. Entonces él cogió parte de la careta, el peto, no sé qué, y quiso ayudarme a llevar todo el material al coche, con lo cual es muy ¡Wow! cercano. Y luego también el trato que tenía en el rodaje con toda la gente de figuración, por ejemplo, era muy cercano. Nunca se negaba a hacerse una fotografía, incluso hizo unas camisetas y regaló a los actores y a los especialistas, a gente de figuración. O sea que es muy cercano en ese sentido. Es que en el fondo son personajes como nosotros. O sea, Sí. hay gente que es más altiva, evidentemente, y se va al rodaje y se pone en su sitio y ahí ni le mires, ¿no? Porque es la estrellita. Pero en este caso no es así. No tenía ninguna manía en especial, ¿no? O sea, a veces esta gente que son tan metódica y que son tan buenos llegan al punto de ser maníacos, ¿no? De tener alguna manía, de tener algo de esto tiene que estar aquí, tiene que estar exactamente colocado en esta hora, en este sitio. ¿No te encontraste con nada de esto? ¿Alguna cosa que digas? No, no, no. Lo único que era que era muy trabajador. O sea, si había que estar a las 9, estaba a las 9 como campeón allí, a pum, 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 y una vez y otra, y muchas veces
no le gustaba mucho cómo le había quedado, aunque estaba bastante bien, y se esforzaba en repetirlo hasta que él sintiese que realmente estaba en su perfección, ¿no? O sea, son maniáticos, pero en el sentido de llegar a la mayor perfección posible a la hora de desarrollar su trabajo. En este caso es un actor, pues hasta llegar a la interpretación perfecta, ¿no? O sea, no se frustraba con el error, que esto muchas veces pasa en los deportes, ¿no? Que ves que empezamos a fallar y es como, ¡buah! No puedo fallar, me frustro, me cabreo, sube mi nivel de activación. Él en este caso es un tipo que, oye, que entiende el error como vamos a aprender de esto, por aquí no es, voy por este otro camino, ¿no? Es un poco esto. Sí, en este caso Vigor Mortensen es así, exactamente. Yo es una de las cosas también que trabajo mucho con mis alumnos a nivel de cima deportiva. O sea, siempre digo, mente positiva. Estamos dando clase, has cometido un error y hay gente que, no me sale. Bueno, Sí. a ver, relájate, vamos a analizar el error. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el error? No has estirado bien el brazo, estás fuera de distancia, lo que sea. O sea, la mente tiene que estar en positividad, ¿no? Para poder mejorar. De nada sirve cagarte en todo lo cagable, porque tu mente está pensando en todo esto. Es igual que cuando están compitiendo en un error arbitral. Es una de las cosas que yo siempre hablo con ellos. Yo no admito, por ejemplo, que un alumno mío salga de un asalto y diga, joder, perdido por el árbitro. Vamos a ver, ven aquí. ¿Cuántas veces dices tú que se equivoca el árbitro, por ejemplo? No, se ha equivocado 2 veces, no sé qué. Bien, se ha equivocado 2 veces. ¿Cuánto has perdido? 15, te han metido 15, ¿no? Luego el árbitro se ha equivocado 2 y tú te has equivocado 13 veces, mamón. Luego el error, el responsable de la derrota eres tú, no es el árbitro. Y el árbitro es un elemento más del juego, donde unas veces se equivoca a tu favor y otras veces se equivoca en contra. Y entonces eso es fundamental para que se focalice que para poder mejorar, el motor para poder mejorar es uno mismo. Y no expulsar, digamos, la responsabilidad o en el árbitro, o en que me daba el sol, o en otras cosas. No. Para mejorar hay que ver dónde está el error, y el error lo puedes modificar tú, con tu actitud. Focalizarnos en aquello que podemos controlar, ¿no? Al final, lo que no podemos controlar, árbitros, sol, esos son excusas, al final. Y si nos focalizamos en eso, nuestro rendimiento baja. Entonces, focalizarse en aquello que controlamos, que como dices tú, somos nosotros mismos. Así que hay que tomar responsabilidad, evidentemente. Adrián. Y no recrearte en eso. Si se equivoca el árbitro, si ya el siguiente tocado estás pensando en el error arbitral, tu mente no está a preparar el siguiente tocado. Claro. Está pensando en lo otro, con lo cual al final te perjudicas a ti mismo. Se ha acabado, es inamovible la decisión arbitral. En principio, siempre y cuando, evidentemente, luego hay en Florete siempre es un debate sobre el arbitraje y todo esto, que yo he sido muy combativo con árbitros, pero sobre todo no con los árbitros en sí. O sea, que yo, como os he dicho, he hecho de árbitro. Sí. Es un poco que yo pedí una reunión en la federación y al final conseguí que se hiciese después de 4 años, pues porque el reglamento dice una cosa, estoy hablando de Florete, bien, el reglamento dice una cosa y después los árbitros arbitran de otra manera. Y tú les preguntas, pero vamos a ver si esto dice el reglamento. Sí, pero es que es la moda, así se arbitra a nivel internacional. Interpretan, ¿no? Es el debate que yo tengo con los árbitros, y decir, pero vosotros quiénes sois para modificar esto de la manera de arbitrar. El reglamento dice una cosa, tenéis que ceñiros al arbitraje. Pero bien es cierto que hay modas, que pues el ataque ahora da más prioridad al ataque, aunque vayas marchando, marcho, estoy esperando que me tiren, espero, y se tiran y yo me tiro y ahora da ataque. Bueno, son modas, pero están en contra del reglamento. Bien es cierto, entonces hay veces que yo he sido combativo por eso, un poco por decir, pero vamos a ver, si es que el reglamento dice esto. Al final no te queda más remedio que adaptar tu manera de trabajar con tus alumnos a la manera de arbitrar. No queda otra. Aun siendo consciente que es un error, que un árbitro no deja de ser más que un juez. El juez no dicta las leyes están escritas. Totalmente. Entonces hay que ceñirse a las leyes escritas, que es el reglamento. Pero bueno, esto es un debate eterno también. Sí. Al final es eso, tratar de huir de interpretaciones y ceñirnos al reglamento. Esto pasa en todos los deportes. Interpretación y no sabes cuál es. ¿Sabes? Sí. Bueno, en el caso del florete, a mí me llaman muchas veces un poco que soy un poco antiguo, bueno, pero muchas veces he tenido debates, sobre todo con espadistas, vosotros o tú que eres espadista, porque la gente antiguamente decía que la espada es el arma que más se asemeja al duelo. Eso siempre lo habéis oído, eso, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, pues no es cierto.
No es cierto. Hostia. El arma que más se asemeja al duelo es el florete. Porque el florete no deja de ser, o sea, cuando había duelos, la espada era el arma de terreno, o sea, el arma que se utilizaba para el duelo. Pero el arma de estudio en la escuela era el florete. ¿Y cuál es la razón de la convención del florete? Que el ataque lleva razón. ¿Y por qué eso? ¿Qué mente enferma se ha inventado eso? Pues básicamente la lógica de la convención es la lógica del duelo. El maestro de esgrima, cuando enseñaba a gente que se iba a batir en duelo, decía, vamos a ver, si a ti alguien te sorprende y te va a matar, te ha sorprendido, tú lo que no puedes hacer es decir, si tú me matas, yo te mato. No, no. Tienes que siempre defender tu vida. Te han sorprendido, luego empieza el ataque el contrario, te han sorprendido, te van a matar, lo que tienes que hacer es defenderte y parar ese ataque, defender tu vida. Y una vez que has parado, ya inicias tú la respuesta y es él el que tiene que defender, porque si no, si se queda ahí, lo vas a matar. Y ese es el juego del florete, el prevalecer de la vida. El ataque lleva razón porque mataría. Nunca nadie en su sano juicio en un duelo diría, si tú me atacas y me matas, yo te pincho la mano. No, bonito, no. Tú vas a parar y luego vendrá la respuesta. Igual que la línea, ¿por qué la línea tiene prioridad sobre el ataque? ¿Por qué? Buscamos la lógica del duelo. Si alguien en un duelo tiene el brazo estirado amenazándote, tú nunca harías un fondo o un ataque ahí porque tú mismo te vas a ensartar. Y entonces no se prima el suicidio. ¿Tú qué haces? Quitar esa línea. Con un ligamento, con un batimiento, con lo que sea. Quitas esa línea, ya entras en distancia, abres ángulos y te metes a matar. Por eso el ataque, o sea, la línea tiene prioridad sobre el ataque. Entonces, la convención del florete es más realista, porque está basado en la lógica del duelo. Y esto es el debate que tengo yo con los árbitros. Y por eso me llaman antiguo. Hostia, pues llevas más razón. Yo no, pero voy a poner aquí los argumentos de los espadistas, ¿no? Evidentemente, a día de hoy, la esgrima se ha simplificado mucho por una simple cuestión de seguridad y de rendimiento físico. O sea, se hacen acciones mucho más sencillas que antes y demás. Pero en florete solo vale tocar en el torso y en espada vale tocar en todo el cuerpo. Que claro está que en un duelo no ibas a hacer un ataque al pie, pero sí que había muchos duelos a primera sangre y hay vídeos en los que donde se tiraba mucho era a las avanzadas, a la muñeca, a la sangría, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el argumento de la espada, pero este debate es eterno en la esgrima y tampoco, tampoco merece. Bueno, es que esos duelos a primera sangre, la primera sangre eran un poco una pantomima realmente. O sea, que es que bien es cierto. O sea, los duelos, yo he leído, porque tengo prontuarios del duelo y tengo el Marqués de Cabriñana, los libros todos estos. Los duelos nunca se pactaban a muerte, porque era una cuestión de caballero. Pero sí, en función de la ofensa, así podía ser, tus padrinos tenían que defender tus intereses. Pero se podía pactar hasta que uno de los dos no pudiese continuar. Nunca se pactaban a muerte. O sea, si llegaba un momento que uno de los dos combatientes no podía continuar, incluso había un médico, hay un juez, hay unos padrinos, ya se dictamina que no puede continuar y se acaba y se le lleva al hospital o donde fuese. Pero eso sí eran ofensas graves. Pero el duelo a primera sangre realmente era un poco una pantomima, o sea, realmente se tiraba la muñequita. O sea, tú ves muchos duelos, todavía hay vídeos ahí a principios del siglo XX todavía. Están ahí con la mano, pim, 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 ¡pam! ¡Pam! Pinchado la mano, ¡pum! Sangre, ya se acaba la vaina. O sea, realmente no tiraban al cuerpo. ¿Por qué al cuerpo? Porque el cuerpo está en los órganos vitales. Ahí si tú quieres hacer pupa, tienes que tirar al cuerpo. Y si pillas corazón, pillas pulmón, pillas hígado, pillas no sé qué. Tirarte en el pie, pues sí, te pueden pinchar en el dedo gordo del pie, pero morirte de eso no te vas a morir. Complicado. Sí, sí. Tengo un documental hecho con eso, en un programa aquí en Castilla y León Televisión. Hicimos un documental sobre los duelos. Cuentos en la bruma se llama. Y si pones Cuentos en la bruma, los duelos está en YouTube. Y ya de paso, pues bueno, pues lo publicito un poco.